Omar Atacante siempre había sentido que era diferente al resto de las personas. Desde muy joven, descubrí que tenía una habilidad especial, la telequinesis. Podía mover objetos con la mente, y a medida que crecía, fue perfeccionando esta habilidad hasta convertirse en un verdadero maestro de la telequinesis. Sin embargo, Omar no era un héroe. Al contrario, era un antihéroe. Usaba su habilidad para sus propias multas, sin importarle a quien pudiera herir o dañar en el proceso. A veces, utilizaba su poder para ayudar a otros, pero solo cuando le convenía. Un día, mientras estaba usando su telequinesis para robar un banco, sucedió algo extraño. De repente, se sintió mareado y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, estaba en un lugar extraño. Un mundo antiguo sin magia. Al principio, Omar se sintió confuso y asustado. No sabía cómo había llegado ahí, ni cómo volver a casa. Pero pronto se dio cuenta de que su habilidad de telequinesis aún funcionaba en este nuevo mundo. Se sintió aliviado al saber que aún tenía algo de poder en este extraño lugar. Mientras exploraba su nuevo entorno, Omar descubrió que este mundo estaba dividido en diferentes reinos, cada uno gobernado por un rey poderoso. Al principio, intentó mantenerse al margen de los conflictos políticos, pero pronto se dio cuenta de que no pudo mantenerse neutral por mucho tiempo. Decidió convertirse en un lobo solitario, viajando de un reino a otro y ofreciendo sus servicios a aquellos que necesitaban ayuda. A menudo, utilizaba su telequinesis para resolver conflictos, ayudando a la gente común a defenderse de bandidos y otros peligros. A medida que viajaba, Omar se dio cuenta de que había algo en este mundo que no estaba bien. La gente parecía miserable y desesperada, y había un hambre desesperada en todas partes. Pronto descubrió la causa, un dragón malvado que había tomado el control de las tierras y devoraba todo lo que podía encontrar. Omar sabía que no podía luchar contra el dragón solo, pero también sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados. Decidió enfrentarse al dragón por sí mismo, usando todas las habilidades que había adquirido a lo largo de su vida. Después de varios días de preparación, Omar se enfrentó al dragón. Utilizó su telequinesis para lanzar rocas y objetos al monstruo, intentando debilitarlo lo suficiente como para poder acercarse a otros y atacar su punto débil. La batalla fue larga y difícil. El dragón era un enemigo formidable, y Omar tuvo que usar toda su habilidad y su ingenio para poder sobrevivir. Pero al final, encontrar el punto débil del dragón y lo mató con un golpe certero. Después de la batalla, Omar se sintió extraño. Había demostrado que era un lobo solitario capaz de enfrentarse a cualquier enemigo, pero también había descubierto que tenía un papel más importante en el universo. Se dio cuenta de que su telequinesis era más que una simple habilidad especial, sino una conexión con el universo. Omar siguió viajando por el mundo antiguo sin magia, pero ahora se sintió diferente. Había encontrado un propósito en su vida, un propósito más grande que simplemente usar su habilidad para su propio beneficio. Ahora quería usar su poder para ayudar a la gente, proteger a los inocentes y combatir el mal. Mientras viajaba, Omar conoció a una elfa llamada Elara. Ella era diferente a cualquier otra persona que había conocido antes. Era hermosa, sabia y tenía una gracia natural en todo lo que hacía. Omar se sorprendió al darse cuenta de que se estaba enamorando de ella. Pero Omar era un lobo solitario, acostumbrado a hacer las cosas a su manera sin importar las consecuencias. No estaba seguro de cómo involucrar a alguien más en su vida peligrosa. Elara, sin embargo, no era una elfa común. Era una sanadora y tenía la habilidad de ver más allá de la superficie de las cosas. Sabía que Omar era diferente a cualquier otro hombre que había conocido antes, y se sintió atraído por su fuerza, su determinación y su carácter. Después de pasar algún tiempo juntos, Omar y Elara se volvieron inseparables. Ella lo ayudó en su misión de proteger a la gente, curando las heridas que él y otros guerreros recibieron en la batalla. Y él la protección de cualquier peligro que pudiera surgir. A medida que pasó el tiempo, Omar comenzó a darse cuenta de que su vida solitaria ya no tenía sentido sin Elara a su lado. Ella lo había cambiado de alguna manera, lo había hecho más compasivo y más consciente de las necesidades de los demás. Un día, mientras estaban en un bosque cercano, Omar le confesó sus sentimientos a Elara. Al principio, ella parecía sorprendida, pero luego se sonrojó y lo miró con cariño. Le dijo que también lo amaba, y que no podía imaginar su vida sin él. Desde ese día, Omar y Elara estuvieron juntos, luchando contra el mal y protegiendo a los inocentes en todo el mundo antiguo sin magia. Se dijo en una fuerza poderosa, y nadie se atrevió a desafiarlos. Pero Omar nunca perdió su esencia de lobo solitario. Aunque ahora tenía a Elara a su lado, aún seguía haciendo las cosas a su manera. Sabía que el peligro siempre estaba al acecho, y que no podía permitirse ser demasiado confiado. Al final, Omar se convirtió en una leyenda en todo el mundo antiguo sin magia.
Fue conocido como un guerrero feroz, un defensor de los oprimidos y un héroe solitario. Y aunque Lara era su compañera, siempre mantuvo un pequeño rastro de su vida anterior, de la época en que era un lobo solitario. Pero eso no importaba, porque ahora tenía a alguien a su lado, alguien que lo amaba y lo apoyaba en todo lo que hacía. Mientras Omar y Lara viajaban por el mundo antiguo sin magia, escucharon rumores sobre un reino enano que estaba siendo atacado por un poderoso enemigo. Los enanos eran conocidos por ser grandes guerreros y artesanos, pero parecía que su enemigo era demasiado fuerte incluso para ellos. Omar y Lara sintieron una gran compasión por los enanos y decidieron ir a su ayuda. Viajaron durante semanas hasta llegar al reino enano, que estaba situado en las profundidades de una montaña. Allí se encontraron con el rey enano, quien les explicó la situación. El enemigo era un ejército de trolls gigantes, liderados por un poderoso hechicero oscuro. Los enanos habían intentado luchar contra ellos, pero no pudieron igualar su fuerza y magia. Omar sabía que tenía que hacer algo para ayudar a los enanos. Lara también quería ayudar, pero se preocupaba por la seguridad de Omar. Sabía que él era fuerte, pero se encontró con un ejército de trolls y un hechicero oscuro era un gran riesgo. Sin embargo, Omar no se detuvo. Sabía que si no hacía algo, los enanos estarían condenados. Él y Lara trabajaron con el rey enano para planear una estrategia. Decidieron que Omar se infiltraría en la base enemiga, utilizando su habilidad de telequinesis para mantenerse oculto y derribar a los enemigos uno por uno. Lara se quedaría en el reino enano para ayudar a los heridos y proteger a los ciudadanos. Omar sabía que el riesgo era alto, pero se sintió seguro de sus habilidades. Se despidió de Lara y se adentró en la base enemiga. Utilizó su telequinesis para estabilizar oculto y sorprender a los trolls y al hechicero oscuro. Derribó a los enemigos uno por uno, haciendo uso de su habilidad para controlar objetos y lanzarlos con gran fuerza. Pero cuando llegó al hechicero oscuro, se encontró con que era más poderoso de lo que había imaginado. Omar luchó con todas sus fuerzas, pero el hechicero era demasiado fuerte para él. Mientras tanto, Lara había sido testigo de una gran cantidad de heridos que llegaron al reino enano, y pensó que tenía que ayudar a Omar. Sabía que él estaba en peligro, y no podía quedarse con los brazos cruzados. Lara tomó su arco y sus flechas, y partió hacia la base enemiga para ayudar a Omar. Cuando llegó, se dio cuenta de que su habilidad para sanar también era muy útil en la batalla. Curó a los heridos, y con su arco y flechas ayudó a Omar a luchar contra el hechicero oscuro. Juntos, Omar y Lara lograron derrotar al hechicero oscuro y a los trolls gigantes. Los enanos estaban agradecidos por su ayuda, y el rey enano les ofreció una gran recompensa por su valor y habilidad. Pero para Omar y Lara, la mayor recompensa fue saber que ayudaron a los enanos en su hora. Omar y Lirian continuaron explorando el mundo antiguo sin magia juntos, enfrentándose a todo tipo de peligros y enemigos que amenazaban la seguridad del reino enano y de las otras criaturas mágicas que lo habitaban. Un día, mientras descansaban en un claro del bosque, Lirian fue secuestrada por un joven héroe que había llegado al mundo antiguo sin magia en busca de aventuras. El héroe creía que había sido elegido por los dioses para salvar el mundo antiguo sin magia de una gran amenaza, y había decidido comenzar por rescatar a la hermosa elfa que había capturado su atención. Omar estaba furioso. No permitiría que su amiga fuera capturada y retenida contra su voluntad. Decidió seguir al joven héroe y rescatar a Lirian. Siguiendo las pistas que dejó el héroe, Omar llegó a un oscuro castillo en las montañas. Allí, se enfrentó al joven héroe en una batalla épica que duró horas. El joven héroe era un formidable combatiente, pero Omar tenía más experiencia y había perfeccionado su habilidad de telequinesis. Utilizó su poder para arrojar objetos pesados y desestabilizar al héroe, y también para defenderse de sus ataques. Finalmente, después de una larga y agotadora batalla, Omar logró vencer al héroe y liberar a Lirian. Pero descubrió que el héroe no era un enemigo malvado, sino simplemente un joven idealista que había sido influenciado por historias y leyendas que había oído sobre el mundo antiguo sin magia. Omar decidió dejarlo ir, en la esperanza de que el joven héroe pudiera encontrar su camino y convertirse en un verdadero héroe en algún lugar del mundo. Después de la batalla, Omar y Lirian regresaron al reino enano. Ahí, Omar se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos más profundos por Lirian durante su tiempo juntos. Había encontrado un nuevo propósito en la vida y una nueva razón para luchar, no solo para proteger el mundo antiguo sin magia, sino también para proteger a Lirian. Juntos, Omar y Lirian continuaron explorando el mundo antiguo sin magia y enfrentándose a cualquier peligro que se cruzara en su camino. Pero ahora lo hacían no solo como aliados y compañeros, sino también como amantes. La historia de Omar, el antihéroe solitario, había encontrado un nuevo capítulo,
uno en el que el amor y la lucha se combinaban para crear una aventura épica e inolvidable. Después de su derrota ante Omar, el joven héroe John Walter huyó del castillo en las montañas y regresó a su hogar en un pequeño pueblo cercano al reino enano. A pesar de su fracaso, seguía convencido de que su misión era salvar el mundo antiguo sin magia de una gran amenaza y se negaba a renunciar a ella. En su desesperación, John Walter comenzó a reclutar a otros jóvenes de su pueblo y de los alrededores para unirse a su causa. Les habló de los peligros que acechaban al mundo antiguo sin magia, de las leyendas de antiguos héroes que habían salvado al mundo en el pasado y de cómo ellos, como jóvenes valientes, podían seguir su ejemplo y luchar por la libertad. Pronto, John Walter tenía un pequeño ejército de jóvenes idealistas a su disposición. Comenzaron a realizar incursiones en las ciudades y pueblos cercanos, robando armas y suministros y reclutando más seguidores para su causa. Su objetivo final era derrocar al imperio y establecer una nueva era de libertad y justicia en el mundo antiguo sin magia. Pero su lucha no sería fácil, ya que el imperio tenía un ejército bien entrenado y disciplinado, con poderosos magos a su disposición. Mientras tanto, Omar y Lirian se habían convertido en leyendas en el reino enano, habiendo salvado a su pueblo de varios peligros. Pero pronto, escucharon rumores de una rebelión liderada por John Walter. Omar sabía que la guerra civil solo traería más dolor y sufrimiento al mundo antiguo sin magia, y decidió intervenir. Se encontró con John Walter en el campo de batalla y le habló de la locura de su lucha. Pero John Walter estaba demasiado cegado por su idealismo para escuchar. Creía que solo la lucha podía traer la libertad y la justicia al mundo antiguo sin magia. Y así, la batalla comenzó. Fue una lucha feroz y sangrienta, con ambos lados sufriendo bajas. John Walter había logrado reclutar a muchos jóvenes idealistas, pero sus fuerzas eran inferiores en número y experiencia a las del imperio. Finalmente, Omar logró derrotar a John Walter en un enfrentamiento individual. Pero cuando intentó hablarle de nuevo sobre la futilidad de su lucha, descubrió que era demasiado tarde. John Walter había sido mortalmente herido en la batalla. Con su último aliento, John Walter le pidió a Omar que continuara su lucha por la libertad y la justicia en el mundo antiguo sin magia. Omar prometió hacerlo, pero sabía que la lucha no podía ser ganada solo con la fuerza. Debía haber una forma de lograr la paz y la armonía en el mundo antiguo sin magia, pero aún no había encontrado la respuesta. Y así, la historia de Omar, el antihéroe solitario, continuó. Pero ahora estaba motivado por algo más que su propia supervivencia. Había encontrado un propósito más grande en la lucha por la libertad y la justicia en el mundo antiguo sin magia. Después de la muerte de John Walter, los miembros restantes de su ejército se habían enfurecido. Creían que Omar era el responsable de la muerte de su líder y que debía ser castigado por ello. Así, reunieron a sus fuerzas y marcharon hacia el reino enano en busca de Omar. Cuando llegaron, comenzaron a atacar a los habitantes del reino enano y a destruir sus hogares y campos. Omar se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a ellos antes de que causaran más daño. Reunió a un grupo de guerreros del reino enano y lideró un contraataque contra las fuerzas rebeldes. La batalla fue larga y sangrienta. Ambos lados sufrieron grandes pérdidas, pero finalmente Omar y sus guerreros lograron derrotar a los rebeldes. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo. Omar resultó gravemente herido en la batalla y sus guerreros también sufrieron bajas. Fue llevado de regreso al castillo del reino enano, donde fue tratado por sus heridas. Durante semanas, Omar luchó por sobrevivir mientras su cuerpo se curaba. Los habitantes del reino enano lo cuidaron y lo ayudaron en su recuperación. Finalmente, Omar se recuperó y volvió a ser el guerrero fuerte y decidido que era antes de la batalla. Pero había aprendido una lección importante: la violencia solo engendraba más violencia. Sabía que tenía que encontrar una manera de resolver los conflictos sin luchar. Decidió que la mejor manera de hacerlo era encontrar una solución pacífica al conflicto entre el imperio y los rebeldes. Sabía que la tarea no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Omar comenzó a viajar por el mundo antiguo sin magia en busca de una solución. Se reunió con líderes de diferentes pueblos y habló con ellos sobre sus preocupaciones y necesidades. Finalmente, después de muchos meses de viaje y discusión, Omar llegó a una solución. Propuso que el imperio y los rebeldes trabajaran juntos para crear un sistema justo y equitativo en el mundo antiguo sin magia. La idea fue inicialmente recibida con escepticismo por ambas partes, pero Omar continuó hablando y negociando. Poco a poco, los líderes del imperio y los rebeldes comenzaron a escucharlo y a considerar su propuesta. Finalmente, después de mucho debate y negociación, el imperio y los rebeldes llegaron a un acuerdo. Trabajarían juntos para crear un mundo justo y equitativo en el que todos pudieran vivir en paz y armonía. La tarea no fue fácil, pero con la ayuda de Omar y otros líderes valientes, el mundo antiguo sin magia comenzó a cambiar. Las personas comenzaron a trabajar juntas en lugar de luchar entre sí.
La violencia disminuyó y la paz y la armonía se convirtieron en la norma. Omar nunca olvidaría las lecciones que había aprendido en su larga y difícil lucha. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la violencia, sino en la sabiduría y la compasión. Y así, se convirtió en un líder respetado. Después de años de trabajo para unir a los pueblos del mundo antiguo sin magia, Omar había logrado crear un sistema justo y equitativo para todos. La paz y la armonía habían vuelto a reinar en el mundo. Sin embargo, su felicidad se vio truncada cuando su amante, la elfa Arya, lo traicionó. Arya había sido una de las aliadas más cercanas de Omar en su trabajo para unir a los pueblos. Juntos, habían trabajado arduamente para crear una sociedad justa y libre de conflictos. Pero todo cambió cuando Arya descubrió que Omar tenía el control de un gran tesoro en el reino enano. Ella lo había observado durante mucho tiempo y se había enamorado de él. Ahora, creía que era hora de tomar lo que era suyo. Arya se acercó al reino enano y se unió a los enemigos de Omar. Los enemigos del reino enano se dieron cuenta de que Arya tenía información valiosa sobre las defensas del reino enano y la aprovecharon para atacar el reino. Omar, sin saber que su amante lo había traicionado, se movilizó para defender el reino. Pero la traición de Arya había llevado a la caída del reino enano, y Omar fue culpado por muchos por no haber sido capaz de prevenir el ataque. Arya se unió a los enemigos de Omar y juntos comenzaron a esparcir rumores sobre su mala gestión del tesoro del reino enano. La gente comenzó a dudar de él y lo acusaron de haber usado el tesoro para su propio beneficio. Omar, que había sido visto como un héroe por muchos, ahora era considerado un villano por toda la gente. Arya y sus aliados lo habían presentado como el causante de todos los males del mundo antiguo sin magia. Omar estaba desesperado por limpiar su nombre, pero no podía hacerlo solo. Sabía que tenía que encontrar una manera de demostrar su inocencia y limpiar su nombre. Comenzó a investigar la traición de Arya y pronto descubrió su verdadero papel en la caída del reino enano. Omar reunió las pruebas y presentó su caso ante los líderes del mundo antiguo sin magia. Al principio, muchos de los líderes se mostraron escépticos. Habían creído los rumores sobre Omar y lo veían como un villano. Pero poco a poco, Omar comenzó a persuadirlos de su inocencia y a presentar su caso de manera convincente. Finalmente, después de muchas discusiones y deliberaciones, los líderes del mundo antiguo sin magia decidieron que Omar era inocente. Arya y sus aliados fueron descubiertos como los verdaderos traidores y fueron castigados por su papel en la caída del reino enano. A pesar de que su nombre había sido limpiado, Omar nunca se recuperó completamente de la traición de Arya. Había perdido a su amante y a uno de sus más cercanos aliados en la lucha por unir a los pueblos del mundo antiguo sin magia. Pero Omar había aprendido una valiosa lección. La confianza y el amor no siempre eran correspondidos. Había descubierto que, después de la traición de Arya, Omar se encontró solo y herido en muchos sentidos. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que no podía permitir que la ira y el odio consumieran su vida. Se tomó el tiempo para curar sus heridas, tanto físicas como emocionales, y se dio cuenta de que tenía que encontrar una forma de seguir adelante. Un día, mientras paseaba por los terrenos de su castillo, se encontró con Arya. Ella había sido encarcelada por el pueblo rebelde y había sido entregada a él como prisionera. En un principio, Omar sintió una rabia inmensa hacia ella, pero luego vio el arrepentimiento en sus ojos. Arya le confesó que la amaba y que estaba embarazada de su hijo. Omar se sorprendió y sintió una gran cantidad de emociones contradictorias. No sabía cómo sentirse al respecto, pero sabía que tenía que tomar una decisión importante. Después de mucho pensarlo, decidió perdonar a Arya y permitir que viviera en el castillo para que pudiera tener a su hijo. Con el tiempo, Omar se dio cuenta de que había comenzado a enamorarse de Arya de nuevo. Sin embargo, sabía que tenía que ser cuidadoso y asegurarse de que ella fuera completamente sincera y leal antes de permitir que su corazón se abriera por completo. Trabajaron juntos para construir una relación de confianza y compromiso. Mientras tanto, el mundo exterior se estaba volviendo cada vez más peligroso. Un nuevo enemigo había surgido, más poderoso y peligroso que nunca. Omar sabía que tenía que proteger a su familia y a su pueblo, así que decidió unirse a las fuerzas del reino enano para combatir la amenaza. En la batalla final, Omar se encontró enfrentando a su antiguo enemigo, el joven héroe Jon Walter. La lucha fue larga y brutal, pero finalmente Omar logró vencer y salvar a su pueblo. Fue aclamado como un héroe y líder justo, y Arya estuvo a su lado en todo momento. Con el tiempo, Omar se convirtió en un rey sabio y amado, y Arya se convirtió en su reina. Juntos, lideraron el reino hacia una nueva era de paz y prosperidad.
Omar nunca olvidaría las lecciones que había aprendido sobre el perdón y la compasión, y siempre se esforzaría por ser un líder justo y amable. Mientras Omar y Arya construían su nueva vida juntos como reyes, Jon Walter continuaba trabajando en la sombra para reunir a un ejército lo suficientemente grande como para derrotar a Omar y tomar el control del reino. Jon había descubierto una habilidad única, que le permitía revivir después de la muerte. Después de su fracaso en la batalla contra Omar, se dio cuenta de que necesitaba un plan más astuto y sutil para conseguir sus objetivos. Con esta habilidad en su arsenal, sabía que podía permitirse tomar riesgos mayores. Jon trabajó incansablemente, reclutando a los seguidores más leales y hábiles para su causa. Se escondió en la oscuridad y la clandestinidad, construyendo su fuerza poco a poco hasta que estuvo listo para lanzar un ataque sorpresa. Finalmente, Jon consideró que su ejército estaba listo y decidió hacer su movimiento. Atacó al reino de Omar en la noche, pillando a sus defensores desprevenidos. La batalla fue feroz y duradera, con muchas bajas de ambos lados. Omar y Arya lideraron la defensa con valentía, pero parecía que estaban siendo superados en número. Sin embargo, Jon Walter subestimó la determinación y la valentía de Omar. Incluso en medio de la adversidad, Omar nunca perdió su habilidad para pensar estratégicamente. Finalmente, logró encontrar una manera de debilitar el ejército de Jon y dar el golpe final. Omar dirigió a sus tropas en una carga desesperada, aprovechando la confusión en el campo de batalla. Finalmente, la victoria fue suya, y el ejército de Jon fue derrotado. A pesar de que había sido vencido otra vez, Jon Walter no renunció. Se retiró nuevamente a las sombras, sabiendo que algún día tendría otra oportunidad de tomar el control del reino. Sin embargo, Omar estaba preparado para su próxima eventualidad, sabiendo que debía ser vigilante y siempre estar listo para proteger a su gente. Arya y Omar regresaron a su vida como reyes, y mientras se sentían felices de que la guerra hubiera terminado, nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido. Continuaron trabajando incansablemente para construir un mundo mejor y más justo, y juntos lograron llevar al reino a una era de paz y prosperidad duradera. Jon Walter estaba decidido a vengarse de Omar y conquistar el reino. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Desesperado por encontrar una forma de derrotar a su enemigo, hizo un trato con un ser maligno. El ser le ofreció su ayuda a cambio de su alma. Jon aceptó el trato, y el ser cumplió su promesa. Le otorgó un ejército de demonios y lo fortaleció con habilidades mágicas oscuras. Con esta nueva fuerza, Jon lanzó un ataque masivo contra el reino de Omar. La batalla fue brutal, y muchos soldados murieron en ambos lados. Omar luchó valientemente junto a su esposa, Arya, y su hijo pequeño, quien había sido el resultado de su amor por ella. Sin embargo, la magia oscura de Jon era demasiado poderosa, y pronto empezaron a verse superados. En medio de la batalla, el hijo de Omar fue herido mortalmente. Arya intentó salvarlo con su magia, pero era demasiado tarde. Mientras Omar lloraba la pérdida de su hijo, Jon Walter vio la oportunidad de atacar. Jon se abrió camino a través de la línea de defensa de Omar y lo confrontó. La batalla final fue feroz, pero Jon estaba impulsado por la magia oscura que había obtenido. Omar luchó con valentía, pero no pudo evitar ser herido gravemente. Finalmente, con Omar herido y agotado, Jon estaba a punto de darle el golpe de gracia cuando Arya intervino. Ella había recuperado suficiente fuerza para luchar, y su amor por Omar y su hijo le dio la determinación necesaria para proteger a su familia. Con un grito de rabia y dolor, Arya lanzó un poderoso hechizo que destruyó a Jon Walter y a sus demonios de una vez por todas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El hijo de Omar había muerto, y Omar estaba herido y profundamente afectado por la pérdida. A partir de ese día, Omar se volvió más oscuro y solitario. Juró venganza contra el ser maligno que había causado su dolor y la pérdida de su hijo. Arya lo apoyó, pero sabía que nunca podría volver a ver a su amado como antes. El reino estaba seguro una vez más, pero a un costo demasiado alto. Después de la muerte de su hijo, la vida de Omar cambió para siempre. Se convirtió en un hombre oscuro, solitario y lleno de dolor. Sin embargo, Arya estaba a su lado en todo momento, dándole fuerza y apoyo. Un día, mientras Omar y Arya se preparaban para la batalla final contra el ser maligno, Arya sintió que era el momento adecuado para contarle la verdad. Ella le confesó que había estado trabajando en secreto para encontrar una forma de destruir al ser maligno, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Omar se sintió devastado, pero también se sintió profundamente conmovido por el sacrificio de Arya. La batalla fue épica. Omar y Arya lucharon con todas sus fuerzas contra el ser maligno, que resultó ser mucho más poderoso de lo que habían imaginado. A pesar de sus mejores esfuerzos, parecía que estaban perdiendo. En un momento de valentía, Arya se arrojó hacia el ser maligno, aprovechando la oportunidad para clavar una daga mágica en su corazón.
El ser maligno rugió de furia, y en su último acto de venganza, disparó un rayo oscuro hacia Omar. Arya lo empujó fuera del camino del rayo, salvando su vida, pero ella misma fue alcanzada por el ataque. Omar corrió hacia Arya, pero era demasiado tarde. Ella murió en sus brazos, con una sonrisa en su rostro y diciéndole que lo amaba. Omar estaba devastado, pero sabía que tenía que terminar la tarea que habían empezado. Con un grito de furia y dolor, Omar se lanzó hacia el ser maligno, blandiendo su espada. La batalla final fue intensa, pero Omar encontró una apertura y clavó su espada en el corazón del ser maligno. El ser rugió de dolor y desapareció en una nube de humo oscuro. Sin embargo, el precio que Omar tuvo que pagar fue alto. La explosión de energía que siguió la muerte del ser maligno lo lanzó a través de un portal mágico hacia otro mundo. Omar se encontró en un lugar desconocido, rodeado de extrañas criaturas y paisajes nunca antes vistos. Mientras se recuperaba de sus heridas y luchaba por encontrar un camino de regreso a su hogar, Omar reflexionó sobre todo lo que había perdido. Había perdido a su hijo, a su amada Arya y su hogar. Pero también había ganado algo. Había ganado la fuerza y la determinación para enfrentar cualquier desafío que se le presentara, y estaba decidido a encontrar una forma de volver a casa y hacer que la muerte de Arya y su hijo no fuera en vano. Mientras Omar estaba en el limbo, no podía dejar de pensar en Arya y Lara, y en su hijo que perdió demasiado pronto. La idea de que nunca volvería a verlas lo llenaba de tristeza y desesperación. Sin embargo, un día, algo extraño sucedió. Omar comenzó a sentir una fuerza desconocida que lo envolvía. La sensación era cálida y reconfortante, como si alguien lo estuviera abrazando. De repente, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse y Omar se encontró en un lugar completamente nuevo. El paisaje era hermoso y pacífico, con praderas verdes y arboledas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mientras Omar exploraba este nuevo mundo, de repente escuchó una voz familiar. Era Arya, que lo llamaba desde una colina cercana. Corrió hacia ella y se abrazaron con fuerza. Arya le explicó que, al igual que él, había sido traída a este lugar misterioso después de su muerte en la batalla. Juntos, buscaron a Lara y finalmente la encontraron en un bosque cercano, rodeada de flores silvestres. Los tres se abrazaron con lágrimas en los ojos, aliviados de estar juntos de nuevo después de tanto tiempo. Pero el dolor de la pérdida de su hijo seguía siendo muy real. Omar no podía dejar de pensar en él, incluso en este lugar maravilloso. Fue entonces cuando escuchó una voz que le hablaba en su mente. Padre, no llores más por mí. Estoy en paz, y siempre te amaré. Pero ahora es tiempo de mirar hacia adelante y construir un nuevo futuro para nosotros. Era la voz de su hijo. Omar sabía que era imposible, pero de alguna manera, su hijo estaba hablando con él desde más allá de la tumba. La idea lo llenó de asombro y alegría. Así, los cuatro comenzaron a explorar este nuevo mundo juntos, construyendo un hogar y una familia en un lugar donde finalmente podían encontrar la paz. A medida que pasaba el tiempo, Omar comenzó a entender que la verdadera fuerza no estaba en la telequinesis o en el poder, sino en el amor y la conexión que compartía con las personas que más amaba. Juntos, Arya, Lara, Omar y su hijo vivieron felices para siempre en este nuevo mundo pacífico y fértil, alejados de la guerra, la traición y la tragedia que habían sufrido en su vida anterior. Después de reunirse con sus amadas y su hijo en el limbo, Omar se siente renovado y lleno de energía. Decide emprender un nuevo viaje y se dirige a un nuevo mundo, uno en el que sabe que puede establecer una vida pacífica y próspera para su familia y su pueblo. Cuando llega al nuevo mundo, Omar se da cuenta de que hay muchas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos naturales. Decide establecer su propio reino allí y comienza a construir su ciudad y a reclutar a nuevos seguidores. Con su gran poder de telequinesis, Omar es capaz de construir una ciudad más rápido y de manera más eficiente que cualquier otro gobernante en la historia del mundo. En poco tiempo, su ciudad se convierte en la envidia de todos los reinos vecinos. Sin embargo, Omar se da cuenta de que su poder también lo hace vulnerable a la corrupción. Decide establecer un sistema justo de gobierno y nombra a líderes y consejeros sabios y justos para ayudarlo a tomar decisiones importantes. Durante muchos años, Omar gobierna su reino con justicia y sabiduría. Bajo su liderazgo, el reino prospera y se convierte en uno de los más ricos y poderosos del mundo. Sus amadas y su hijo están a su lado en todo momento, y él sabe que nunca volverá a estar solo o traicionado. A medida que envejece, Omar sabe que pronto llegará su hora. Pero se siente en paz sabiendo que ha dejado un legado duradero en su reino y en el mundo en general. Cuando finalmente muere, es recordado como uno de los más grandes líderes y héroes que jamás haya existido, y su legado perdura mucho tiempo después de su muerte. A pesar de que Omar dejó un reino próspero y pacífico, su muerte causó una gran conmoción entre sus herederos al trono. Cada uno de ellos creía que merecía el derecho de gobernar el reino y esto llevó a una lucha interna por el poder.
La batalla de poder comenzó poco después de la muerte de Omar, cuando sus herederos comenzaron a disputar la propiedad y la tierra. Cada uno de ellos creía que había sido el más cercano y querido por Omar, y por lo tanto, debía heredar el trono. En poco tiempo, los enfrentamientos internos se volvieron violentos y el reino se dividió en varias facciones. Algunos herederos se unieron y formaron alianzas para tratar de tomar el control, mientras que otros lucharon en solitario. La ciudad que Omar había construido con tanto esfuerzo y dedicación se convirtió en un campo de batalla. Las calles estaban llenas de violencia y el pueblo estaba aterrorizado por el caos que había estallado. Sin embargo, hubo algunos líderes sabios que intentaron mantener la paz y la estabilidad. Trataron de mediar y negociar un acuerdo pacífico entre las diferentes facciones para evitar más derramamiento de sangre. Después de varias semanas de lucha interna, finalmente se llegó a un acuerdo de paz. Se decidió que varios herederos gobernarían el reino juntos y trabajarían en conjunto para llevar al reino a un futuro próspero. A pesar de que la batalla de poder dejó cicatrices en la ciudad y en el pueblo, se estableció un nuevo sistema de gobierno en el que varios líderes compartían el poder y trabajaban juntos en beneficio del reino. Esto llevó a una era de paz y prosperidad, y el reino continuó floreciendo en el futuro.